número en la báscula no había cambiado en 3 días. Carolina lo miró, deseando que fuera diferente. Deseando que los dígitos se reorganizaran en algo que no se sintiera como un puñetazo en el estómago. 91 kilos, 8 meses atrás, esa misma báscula había mostrado 71 kilos, su peso objetivo. El peso que no había visto desde antes de su segundo embarazo, hace 25 años, lo había logrado. 23 kilos perdidos, lo imposible logrado, y ahora, 20 de esos 23 kilos habían regresado. Kilo por kilo, semana por semana, mes por mes, todos habían regresado, como invitados no deseados que sabían exactamente dónde estaba escondida la llave de repuesto. Carolina metió la mano en el armario y sacó el vestido azul, el que había usado en la boda de su hija hace 6 meses. El que se había cerrado sin esfuerzo por primera vez en décadas, el que la hacía sentir hermosa, segura, viva. Lo sostuvo contra su cuerpo y ya lo sabía, ni siquiera necesitaba probárselo, la tela no se estiraría. La cremallera no cerraría, el vestido que había representado su victoria ahora representaba algo completamente diferente. Se sentó en el borde de la bañera y lloró. Esta es la historia que los comerciales no te muestran. La historia de lo que pasa después de las fotos de antes y después. La historia de lo que pasa cuando dejas de tomar el medicamento para pérdida de peso que cambió tu vida. Esta es la historia de Carolina. Y si tú o alguien que amas está tomando Mounjaro, Ozempic, Wegovy o cualquier medicamento similar, esta historia podría salvarte del desconsuelo. Carolina Mitchell tenía 55 años y había estado luchando con su peso desde que tenía memoria. Comenzó después de su segundo embarazo. El peso que vino con llevar a su hijo nunca se fue completamente, 2,5 kilos se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en 9, y con los años, a pesar de cada dieta, cada programa, cada promesa que se hizo a sí misma, el número en la báscula siguió subiendo. No era perezosa, no era débil, era una profesora de inglés de secundaria que pasaba sus días de pie, que entrenaba al equipo de debate, que paseaba a su perro cada mañana antes del amanecer. No era alguien que se sentaba comiendo bombones todo el día, pero su cuerpo no parecía importarle nada de eso. Probó Weight Watchers en sus 30, perdió 7 kilos, recuperó 9, probó Atkins en sus 40. Perdió 9 kilos, recuperó 11, probó ayuno intermitente, keto bajo en grasa, sin carbohidratos, batidos de reemplazo de comidas y membresías de gimnasio que pagó pero rara vez usó. Cada vez la misma historia, éxito inicial, seguido de fracaso inevitable, el peso siempre regresaba y usualmente traía amigos. Para cuando cumplió 55 años, Carolina había hecho las paces con tener sobrepeso, o al menos se dijo a sí misma que lo había hecho. Compró ropa que ocultaba su estómago, evitó espejos de cuerpo completo, sonrió en fotos solo del cuello hacia arriba. Su doctora era menos comprensiva, Carolina, dijo la doctora Peterson durante su chequeo anual, mirando los números en su historial, tu IMC es 34. Tu presión arterial está elevada, tu glucosa en ayunas está en el rango prediabético, necesitamos hablar sobre tu peso. Carolina había escuchado este discurso antes. Sabía lo que venía después. Come menos, muévete más, haz mejores elecciones, como si no hubiera estado intentando hacer exactamente eso durante 25 años. Pero esta vez, la doctora Peterson dijo algo diferente. Hay nuevos medicamentos disponibles ahora, unos que realmente funcionan. ¿Has oído hablar de Mounjaro? Carolina había oído hablar de él, su hermana Linda había comenzado a tomarlo 6 meses antes y había perdido 14 kilos. Linda no dejaba de hablar de eso, como ya no tenía hambre, como a veces olvidaba almorzar, como pasaba por la panadería sin siquiera mirar la ventana. Carolina había escuchado cortésmente y sintió una mezcla familiar de esperanza y escepticismo. Había probado pastillas antes. Nunca funcionaron o funcionaron por un tiempo y luego se detuvieron, pero la transformación de Linda era difícil de ignorar. La última reunión familiar, Carolina apenas la había reconocido. Es diferente, había dicho Linda, sus ojos brillantes con el fervor de los recién convertidos. No es como nada más, es como el ruido en tu cabeza sobre la comida simplemente se calla, el ruido en tu cabeza sobre la comida. Carolina conocía bien ese ruido, la charla constante de fondo sobre qué debería comer, qué no debería comer, qué quería comer, de qué se sentía culpable por comer. Era agotador, había sido agotador durante décadas. Está bien, le dijo Carolina a la doctora Peterson, probémoslo, la primera inyección fue anticlimática. Una aguja diminuta, un pequeño pellizco, y estaba hecho. Carolina no sintió nada diferente los primeros días, se preguntó si había recibido uno defectuoso. Y luego, en el día 4, algo extraño pasó, no tenía hambre para la cena, no muy hambrienta, no podría saltarse una comida si tuviera que hacerlo, genuina, verdaderamente, no tenía hambre. Su esposo David hizo su famoso espagueti con albóndigas, su comida reconfortante, su debilidad, el plato que nunca podía dejar de comer hasta sentirse enferma, y comió una porción pequeña y se sintió. ¿Satisfecha te sientes bien? Preguntó David mirando su plato medio lleno. Estoy bien, solo no tengo hambre, dijo las palabras, pero no estaba segura de creerlas ella misma. No tener hambre, así no era como funcionaba su cuerpo, siempre tenía hambre, el hambre había sido su compañera constante desde que tenía memoria.
Pero ahora estaba callado. La semana siguiente fue a la tienda de comestibles y pasó por el pasillo de galletas sin detenerse. Ni siquiera pensó en las galletas hasta que estaba en el estacionamiento, cargando bolsas en su auto, y se dio cuenta, había pasado justo por ellas. Sin debate interno, sin regateo, sin solo un paquete no hará daño, las galletas ni siquiera habían registrado. Esa noche llamó a su hermana, Linda dijo, su voz temblando ligeramente. Creo que está funcionando. Los kilos comenzaron a caer como hojas en otoño. Primero 2,5 kilos, luego 5, luego 7. Los pantalones de Carolina se aflojaron, movió la muesca en su cinturón. Sacó ropa del fondo de su armario que no había usado en años y encontró, para su sorpresa y deleite, que le quedaban. La náusea fue difícil al principio. Hubo días en que la vista de la comida le revolvía el estómago. Hubo noches en que se preguntó si los efectos secundarios valían la pena, pero luego se subiría a la báscula y vería otro kilo menos. Y recordaría cómo se sentía abrochar pantalones sin contener la respiración, y decidiría: esto vale la pena. Para el mes 3 había bajado 13 kilos, su rostro se veía diferente en el espejo, más delgado, más definido. Sus pómulos habían emergido de su escondite, su mandíbula tenía forma de nuevo. Mamá, te ves increíble, dijo su hija Sofía cuando vino a visitar. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando un medicamento, dijo Carolina, ayuda con el hambre. Bueno, sea lo que sea, sigue haciéndolo. Te ves increíble, sigue haciéndolo. Sí, ese era el plan. Para el mes 6 había perdido 19 kilos. Su presión arterial se había normalizado, sus números de glucosa eran perfectos. La doctora Peterson estaba encantada. Esto es exactamente lo que esperábamos, dijo, mirando el historial de Carolina con genuino placer. Lo estás haciendo maravillosamente. Carolina sonrió radiante. Por primera vez en su vida adulta, estaba teniendo éxito en la pérdida de peso. No solo perdiendo peso, manteniéndolo mes tras mes, el progreso continuó. Para el mes 8, había alcanzado su meta, 23 kilos perdidos. 71 kilos en la báscula, el mismo peso que había tenido en su boda hace 33 años. Compró el vestido azul para la boda de Sofía, talla 8, no había usado una talla 8 desde la administración de Reagan. Cuando entró al salón de recepción, las personas que la habían conocido durante años no la reconocieron al principio. Cuando lo hicieron, no podían dejar de felicitarla. Carolina: oh Dios mío, te ves 20 años más joven, ¿cuál es tu secreto? Tienes que decirme, no puedo creer que seas tú. Bailó en la boda de su hija, bailó durante horas, algo que nunca habría hecho antes. No se estaba escondiendo en la esquina, cohibida por cómo se veía, estaba en medio de la pista de baile, riendo, celebrando, viva. Las fotos de esa noche, está radiante, su sonrisa es genuina, sus ojos son brillantes, había hecho lo imposible. Pero lo que Carolina no entendía, lo que nadie había explicado con suficiente claridad, era que no había curado nada. El hambre no se había ido, había sido silenciada, enmascarada, mantenida a raya por una inyección semanal que necesitaría continuar indefinidamente. El hambre todavía estaba ahí, esperando, como una bestia dormida que despertaría en el momento en que el medicamento se detuviera. La idea de dejar no vino de Carolina, vino de la doctora Peterson en su chequeo de 9 meses, con 23 kilos perdidos y todos sus marcadores de salud en verde. La doctora Peterson miró su historial e hizo una sugerencia. Lo has hecho notablemente bien, dijo, tu peso ha estado estable por más de un mes ahora. Tus hábitos alimenticios parecen haber cambiado. Algunos pacientes en este punto deciden intentar mantener por su cuenta. Ver si pueden mantener el peso sin el medicamento. Sin el medicamento, Carolina sintió una agitación de algo en su pecho. Esperanza, miedo, ambos. ¿Crees que podría hacer eso? Preguntó. Creo que vale la pena considerarlo. Has aprendido nuevos hábitos alimenticios. Tu cuerpo se ha ajustado a un peso más bajo. Algunos pacientes encuentran que no necesitan el medicamento a largo plazo. Por supuesto, algunos sí necesitan continuar, es muy individual. Carolina pensó en el costo mensual, incluso con seguro, estaba pagando 400 de su bolsillo por cada receta. Eso eran 4,800 al año, dinero que podría ir hacia otras cosas, ahorros para el retiro, unas vacaciones, ayudar a Sofía con el pago inicial de una casa. Y más allá del dinero, había algo más, un sentimiento más profundo que no había reconocido completamente hasta ahora. No quería ser dependiente de una inyección semanal por el resto de su vida, quería ser normal. Quería ser alguien que pudiera controlar su peso a través de fuerza de voluntad y buenas elecciones, como las personas normales parecían hacerlo. No quería ser alguien que necesitara intervención farmacéutica solo para comer como un ser humano razonable. He aprendido mucho, le dijo a la doctora Peterson, sé cómo comer ahora, sé cómo deberían verse las porciones. Tal vez ya no lo necesito. La doctora Peterson asintió, es tu decisión, si quieres intentarlo, siempre podemos reiniciar si es necesario. Solo presta atención a tu peso y cómo te sientes. Si las cosas comienzan a deslizarse, no esperes demasiado para volver. No lo haré, prometió Carolina. Lo decía en serio, realmente lo creía. Esa noche, Carolina se sentó en su baño sosteniendo la pluma de Monjaro. Su última inyección, se miró en el espejo, 71 kilos, vestido talla 8 colgando en el armario.
Un rostro del que estaba orgullosa de mostrar al mundo. Yo hice esto, susurró a su reflejo. Yo sí, el medicamento ayudó. Pero yo hice el trabajo, yo tomé las decisiones, cambié mis hábitos, creía lo que estaba diciendo y de alguna manera era cierto. Había tomado mejores decisiones, había cambiado cómo comía, lo que no entendía era por qué había podido tomar esas decisiones. El medicamento no solo había reducido su apetito, había silenciado el ruido constante y abrumador en su cerebro que siempre la había impulsado hacia la comida. Sin ese ruido, tomar buenas decisiones era fácil, casi sin esfuerzo, pero el ruido no había sido eliminado. Había sido bajado muy bajo, tan bajo que había olvidado que incluso estaba ahí, tomó su inyección final, puso la pluma vacía en el contenedor de objetos punzantes y cerró el botiquín. Terminé, dijo en voz alta, se sintió como victoria, las primeras 2 semanas sin el medicamento fueron maravillosas. No más inyecciones que recordar, no más náusea en los días de inyección, no más programar su vida alrededor del pinchazo semanal. Se sintió libre de una manera que no había sentido desde que comenzó el medicamento, y su peso se mantuvo estable, 71 kilos. Luego 71 de nuevo, fluctuaciones normales, nada de qué preocuparse, ¿ves? Le dijo a David. Puedo hacer esto, no necesito el medicamento. David, siempre solidario, estuvo de acuerdo, te ves genial, cariño. Te sientes genial, eso es lo que importa. A las 2 semanas se sintió confiada, triunfante incluso, había vencido al sistema. Había usado el medicamento como una herramienta, aprendido lo que necesitaba aprender, y ahora estaba avanzando con su propio poder. Debería haber sabido mejor, porque en la 3 semana, algo cambió, comenzó silenciosamente, un pensamiento sobre comida que no había tenido en meses. De pie en su cocina, a media tarde y de repente pensando, realmente podría comer algunas galletas, el pensamiento la sorprendió. No había pensado en galletas, realmente pensado en ellas anhelado desde las primeras semanas con Monjaro. Había pasado por pasillos de galletas sin una segunda mirada, las galletas se habían convertido en ruido de fondo, pero ahora, de pie en su cocina, el pensamiento era claro y persistente. Galletas no compró ninguna, era más fuerte que un pensamiento sobre galletas, se hizo una taza de té en su lugar y siguió con su día. Pero al día siguiente hubo otro pensamiento y al día siguiente otro para el final de la semana 3, los pensamientos se habían vuelto más fuertes. Más frecuentes, más específicos, la panadería en la calle principal con los rollos de canela, la pasta sobrante en el refrigerador, la máquina expendedora en la escuela con las barras Snickers. Carolina reconoció este sentimiento, este zumbido constante y de bajo nivel de pensamiento sobre comida. Sí, era como su cerebro siempre había funcionado. Antes de Monjaro, este era el ruido que había impulsado su alimentación durante 25 años. Estaba regresando, no, se dijo a sí misma, esto es solo un periodo de ajuste, mi cuerpo se está acostumbrando a no tener el medicamento. Se calmará, pero no se calmó, semana 4, Carolina se subió a la báscula y vio 73 kilos. 2,5 kilos arriba de su peso más bajo. Es solo retención de agua, se dijo a sí misma, hormonas, una cena más pesada anoche. Nada de qué preocuparse, pero la preocupación era exactamente lo que sintió, un pequeño nudo frío de miedo en su estómago que intentó ignorar. No ignoró las galletas que compró ese día, comió 4 de ellas, de pie en el mostrador de la cocina, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Después se sintió enferma, no físicamente enferma, emocionalmente enferma, avergonzada, confundida, ¿cómo había pasado eso? No había planeado comer esas galletas, ni siquiera había decidido comerlas. Un momento estaba caminando por la tienda de comestibles, y al siguiente momento estaba de pie en su cocina con un paquete vacío de Oreos en su mano. Esa noche se saltó la cena, castigo por las galletas, expiación, a la mañana siguiente estaba hambrienta. El tipo de hambre hueca y desesperada que recordaba de años de dietas yo-yo, el tipo que hacía imposible pensar en cualquier otra cosa. Comió un desayuno grande, luego un bocadillo a las 10, luego un almuerzo temprano al anochecer, la báscula mostró 73,5 kilos. Carolina miró el número y sintió algo cambiar dentro de ella, una grieta, como hielo en un estanque comenzando a derretirse. La confianza que había construido durante 9 meses estaba comenzando a fracturarse. Está bien, susurró, puedo controlar esto, pero podía. Para el mes 2, Carolina había recuperado 5,5 kilos, el vestido azul de la boda de Sofía estaba apretado en el medio. Todavía podía cerrarlo, pero tiraba de manera poco favorecedora, lo movió al fondo de su armario, diciéndose a sí misma que lo usaría de nuevo cuando perdiera el peso. Perdería el peso, estaba segura de ello, solo necesitaba intentar más fuerte, ser más disciplinada, hacer mejores elecciones. Pero las elecciones ya no se sentían fáciles, se sentían imposibles, el hambre que Monjaro había silenciado había regresado con venganza. No solo hambre normal, un hambre rugiente y consumidora que dominaba sus pensamientos, comería el desayuno y ya estaría pensando en el almuerzo. Terminaría la cena y ya estaría planeando su bocadillo nocturno, la comida ya no era algo que pudiera tomar o dejar. Era algo que la llamaba, constantemente, implacablemente, y la voz, esa voz interna que regateaba y suplicaba y racionalizaba, era más fuerte que nunca.
Solo una galleta no hará daño. Has tenido un día difícil, te mereces un capricho, comenzarás de nuevo mañana. ¿Cuál es el punto de estar delgada si estás miserable? Carolina conocía bien estas voces, las había escuchado durante 25 años. Había creído, estúpidamente, que se habían ido para siempre, nunca se habían ido, solo habían sido bajadas. Y ahora alguien había subido el volumen de nuevo, más fuerte de lo que recordaba. Para el mes 3, Carolina había dejado de pesarse. No podía soportar ver los números más. Cada kilo ganado se sentía como un fracaso, cada fracaso se sentía como prueba de que era débil, indisciplinada, rota. También comenzó a evitar los espejos. El rostro que la miraba era familiar, las mejillas más redondas, la mandíbula más suave. Era el rostro con el que había vivido durante décadas, pero ahora, habiendo vislumbrado algo diferente, regresar a ese rostro se sentía insoportable. Comenzó a comer en secreto de nuevo, no comidas grandes, esas las comía normalmente con David, manteniendo porciones razonables, haciendo las elecciones correctas frente a él. Pero después de que él se iba a la cama, se deslizaba a la cocina y comía queso y galletas saladas, pasta sobrante. Al lado, directamente del contenedor, no tenía hambre cuando hacía esto, esa era la parte más extraña. El hambre física era manejable, pero el hambre psicológica, el anhelo, la necesidad, el querer desesperado, eso era algo completamente diferente. Era como si estuviera tratando de llenar un agujero que no se podía llenar, no importa cuánto comiera, el agujero permanecía. Tu hija llamó una tarde de domingo, mamá, suenas cansada, ¿está todo bien? Estoy bien, cariño. Solo hay mucho que hacer en la escuela, ¿estás segura? Has parecido diferente últimamente, más callada, Carolina forzó brillantez en su voz. Estoy genial, de verdad, solo ocupada, ya sabes cómo es el semestre de primavera, Sofía no insistió, pero Carolina podía escuchar la preocupación en su silencio. Después de colgar, Carolina fue a la cocina y se comió una bolsa entera de papas fritas. No las saboreó, apenas las masticó. Solo comió mecánicamente, sin pensar, de la manera en que había comido durante años antes de Monjaro. Cuando la bolsa estaba vacía, la tiró al fondo del bote de basura, debajo de los pozos de café y las toallas de papel, donde David no la vería. Este es el fondo del pozo, pensó, no lo era. Para el mes 6, Carolina había recuperado 14 kilos y medio, la ropa que había comprado para celebrar su pérdida de peso, las tallas más pequeñas, los vestidos ajustados, los jeans que realmente se abrochaban cómodamente, fueron empujados al fondo de su armario. Detrás de la ropa más vieja y más grande que había guardado por si acaso, estaba usando la ropa por si acaso ahora. Había sabido, en algún lugar en el fondo de su mente, que podría recuperar algo de peso, 2 kilos y medio, tal vez 5. Un poco de retroceso era normal, todos lo decían, pero 14 kilos y medio no era un poco de retroceso. 14 kilos y medio era la mayor parte de su progreso, borrado, había dejado de ir al gimnasio, ¿cuál era el punto? El ejercicio nunca la había ayudado a perder peso antes, ¿por qué la ayudaría ahora? Había dejado de rastrear su comida. Los números eran demasiado deprimentes, ver cuánto estaba comiendo en blanco y negro la hacía sentir peor, no mejor. Estaba en plena retirada, y lo sabía, David se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta, no era ciego, Carolina, dijo una noche, suavemente, cuidadosamente, ¿has pensado en volver a tomar el medicamento? Lo había pensado. Lo había pensado constantemente, cada vez que se subía a la báscula, cada vez que no podía abrocharse los pantalones. Cada vez que se miraba en el espejo y veía su antiguo yo mirándola, pero no podía traerse a hacerlo. Llamar a la doctora Peterson se sentía como admitir fracaso, volver a tomar el medicamento se sentía como admitir que no podía hacer esto sola. Era dependiente, que siempre sería dependiente, solo necesito intentar más fuerte, le dijo a David. ¿De qué hacer? Solo necesito hacerlo, cariño, tomó su mano, estás intentando, te veo intentando. Pero tal vez esto no se trata de intentar más fuerte, tal vez se trata de obtener la ayuda que necesitas, Carolina retiró su mano. No quiero hablar de eso, se fue a la cama temprano esa noche y se acostó en la oscuridad, mirando al techo. ¿Por qué no podía hacer esto? ¿Por qué era tan débil? Todos los demás parecían manejar su peso sin inyecciones. ¿Por qué no podía ella? Mes 8, Carolina se paró en su baño, el vestido azul en sus manos, lo había encontrado en el fondo de su armario mientras buscaba algo más. No había querido encontrarlo, no había querido encontrarlo, pero ahí estaba, talla 8, el vestido que había usado en la boda de su hija. El vestido que había representado todo lo que había logrado, antes de poder detenerse, intentó ponérselo. No cerró ni siquiera cerca, la tela se tensó en su espalda, tirando fuerte en los hombros, la cremallera se detuvo a 3 pulgadas de la parte superior y se negó a ir más lejos. Carolina se paró frente al espejo, el vestido abierto detrás de ella, y miró en lo que se había convertido. 20 kilos recuperados, casi todo su progreso desaparecido, su rostro estaba redondo de nuevo, su estómago presionaba contra la tela. Se veía exactamente como se había visto hace un año, antes de que todo esto comenzara, no, eso no era cierto. Se veía peor que hace un año, porque hace un año no había sabido cómo se sentía estar delgada. No había sabido cómo se sentía cerrar un vestido sin luchar, bailar sin cohibirse, mirarse en un espejo y gustarle lo que veía.
Hace un año estaba resignada a su cuerpo, ahora estaba devastada por él, se quitó el vestido, se sentó en el piso frío de azulejos y lloró. Mientras lloraba, una pregunta se formó en su mente, una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Qué me pasó? ¿Qué salió mal? Y debajo de esa pregunta, otra, más difícil, más dolorosa, algo de esto alguna vez estuvo bajo mi control. Déjame contarte lo que estaba pasando dentro del cuerpo de Carolina, porque entender esto podría cambiar cómo piensas sobre el peso, la fuerza de voluntad y los medicamentos para siempre. Cuando Carolina tomó Monjaro, el medicamento hizo varias cosas. Primero, la ayudó a sentirse llena más rápido y mantenerse llena por más tiempo. Después de comer una comida pequeña, se sintió satisfecha, no estaba luchando contra el hambre constantemente porque su cuerpo genuinamente sentía que tenía suficiente. Segundo, silenció el ruido, la charla mental constante sobre comida, los antojos, el regateo, los pensamientos obsesivos sobre qué comer y cuándo, todo se desvaneció a un susurro. Tomar buenas decisiones alimenticias se sintió fácil porque no estaba luchando una batalla interna para tomarlas. Tercero, ayudó a su cuerpo a usar insulina de manera más efectiva, lo que estabilizó su azúcar en sangre y redujo las caídas que desencadenaban hambre y antojos. Durante 9 meses, Carolina vivió en un cuerpo diferente, un cuerpo donde las señales funcionaban como se suponía que debían. Un cuerpo donde podía comer una cantidad razonable y sentirse satisfecha. Un cuerpo donde la fuerza de voluntad no estaba constantemente agotada, luchando una guerra imposible de ganar contra el hambre. Pero el medicamento no curó nada, manejó una condición, piensa en ello como medicamento para presión arterial. Cuando tomas medicamento para presión arterial, tu presión se normaliza, te sientes saludable, tus números se ven geniales. Pero el medicamento no curó tu problema de presión arterial, lo está controlando. ¿Qué pasa cuando dejas de tomar medicamento para presión arterial? Tu presión arterial regresa, no porque fallaste, no porque no estabas intentando lo suficiente, porque así es como funciona tu cuerpo, y el medicamento era lo único que mantenía los números normales. El peso, para muchas personas, funciona exactamente de la misma manera. El cuerpo de Carolina tenía lo que los científicos llaman un punto de ajuste, un peso para el que estaba programado mantener. Piensa en ello como un termostato en tu casa, puedes bajar el termostato temporalmente, pero a menos que cambies el ajuste, la casa se calentará lentamente de nuevo hasta donde el termostato está ajustado. Monjaro ayudó a Carolina a bajar su termostato, pero cuando dejó de tomarlo, su cuerpo lentamente subió el termostato de nuevo. No porque fuera débil, no porque tomara malas decisiones, porque eso es lo que hacen los cuerpos, el hambre que experimentó después de dejar no era hambre normal. Era el sistema de alarma de su cuerpo, gritando que algo estaba mal, en lo que respecta a su cuerpo, estaba muriendo de hambre. Había perdido 23 kilos, su cuerpo interpretó eso como una hambruna, y iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para arreglar la situación. Hormonas del hambre aumentadas, metabolismo disminuido, pensamientos obsesivos sobre comida, todos estos eran los mecanismos de supervivencia de su cuerpo, entrando en acción para restaurar el peso que había perdido. Carolina no podía luchar contra esto con fuerza de voluntad, nadie podía. Luchar contra los mecanismos de supervivencia de tu cuerpo con fuerza de voluntad es como tratar de contener la respiración indefinidamente. Podrías tener éxito por un tiempo, pero eventualmente la biología gana, esto no es debilidad, así es como está diseñado el cuerpo humano. Después de su colapso en el baño, Carolina tomó una decisión. Iba a llamar a la doctora Peterson, le tomó 3 días reunir el valor. 3 días de vergüenza y renuencia y miedo al juicio, pero finalmente, un jueves por la tarde hizo la cita. Sentada en la sala de espera, quería irse, se imaginó lo que la doctora Peterson pensaría, ahí está Carolina, la fracasada. No pudo mantener el peso por ni siquiera un año, probablemente ni siquiera lo intentó, pero se quedó en su silla. Cuando llamaron su nombre, caminó a la sala de examen con piernas temblorosas. La doctora Peterson entró con su historial y miró a Carolina con nada más que bondad. Carolina, es bueno verte, ¿cómo estás? La pregunta rompió algo en Carolina, las lágrimas cayeron por sus mejillas y las palabras salieron a borbotones. Fallé, intenté tan fuerte, y fallé, recuperé casi todo, no pude controlarme. Pensé que era lo suficientemente fuerte, y no lo era, soy débil, soy tan débil, y yo, Carolina, la voz de la doctora Peterson era suave pero firme. Detente, por favor, detente. Carolina se detuvo a mitad de la oración y miró a su doctora a través de ojos nublados por las lágrimas. No fallaste, dijo la doctora Peterson, tu cuerpo hizo exactamente lo que está diseñado para hacer. Esto no se trata de debilidad. Esto no se trata de fuerza de voluntad, esto es biología. Tomó una silla y se sentó, mirando directamente a Carolina. Lo que te pasó le pasa a la mayoría de las personas que dejan estos medicamentos. Los estudios muestran que la mayoría de los pacientes recuperan su peso después de dejar. No porque no estaban intentando, no porque volvieron a viejos hábitos, porque el medicamento estaba manejando una condición, y cuando dejas de manejar una condición, la condición regresa. Carolina sacudió la cabeza. Pero otras personas mantienen su peso, personas normales, porque no puedo ser normal. La doctora Peterson guardó silencio por un momento.
Luego dijo algo que Carolina recordaría por el resto de su vida. Carolina, ¿y si esto es tu normal? ¿Y si tu cuerpo es uno de los cuerpos que necesita ayuda para mantener un peso saludable? ¿Es eso tan terrible? Usas lentes para ver claramente, nadie te llama fracasada por necesitar lentes. ¿Por qué necesitar medicamento para manejar tu peso sería diferente? Carolina se quedó con esas palabras. Lentes, había usado lentes desde los 12 años, nunca se había sentido como una fracasada por necesitarlos. Nunca había intentado entrenar sus ojos para ver mejor sin lentes, simplemente había aceptado que sus ojos necesitaban ayuda y les consiguió ayuda. ¿Por qué el peso era diferente? Porque había creído, porque el mundo la había convencido, que el peso se trataba de fuerza de voluntad, cuando tantas otras condiciones de salud eran aceptadas como problemas médicos que requerían soluciones médicas. Carolina volvió a tomar Monjaro ese día, la doctora Peterson escribió la receta y hablaron durante mucho tiempo. Sobre lo que Carolina había experimentado, sobre lo que mostraba la investigación, sobre expectativas realistas de cara al futuro. Algunos pacientes eventualmente llegan a un punto donde pueden mantener su peso sin medicamento, dijo la doctora Peterson, pero para muchos este es un tratamiento a largo plazo, tal vez de por vida. Y está bien, el objetivo es la salud, no la independencia del medicamento. Carolina asintió lentamente. Así que podría necesitar tomar esto para siempre. Podrías, no lo sabemos con certeza todavía, pero importa. Si este medicamento te ayuda a mantener un peso saludable, reduce tu riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca, y te permite vivir tu vida sin obsesión constante sobre comida, ¿sería tan malo tomarlo a largo plazo? Carolina lo pensó. Realmente lo pensó, por primera vez, pensó en los 9 meses cuando la comida no era una batalla constante. La libertad de pasar por una panadería sin anhelar lo que había dentro, la alegría de entrar en ropa que la hacía sentir bien consigo misma. Pensó en los 8 meses desde que lo dejó, la miseria, la vergüenza, el sentimiento de estar en guerra con su propio cuerpo, una guerra que nunca podría ganar. No dijo finalmente, no sería tan malo. 6 meses después, Carolina estaba de vuelta en su peso objetivo. El viaje de regreso fue más rápido que la primera vez, su cuerpo respondió bien al medicamento y los kilos cayeron casi tan rápido como antes. Pero Carolina era diferente ahora. Ya no hablaba de dejar el medicamento, ya no contaba los meses hasta que pudiera graduarse a manejar por su cuenta. Aceptó que esto era parte de su vida ahora, como su medicamento para presión arterial, como sus lentes, como las pastillas de tiroides que había estado tomando durante 10 años. Estaba manejando una condición, y eso estaba bien. Pensé que estaba curada, le dijo a su hermana Linda durante una llamada telefónica. Pensé que solo necesitaba aprender los hábitos correctos y luego podría hacerlo yo misma, pero no estaba curada. Estaba siendo tratada, y hay una diferencia que te hizo darte cuenta de eso, preguntó Linda. Carolina pensó por un momento. Honestamente, fallar, recuperar todo el peso, pasar por esa pesadilla y salir del otro lado. Tuve que aprender de la manera difícil que esto no se trata de fuerza de voluntad, se trata de biología, y mi biología necesita medicamento. Eso es muy maduro, dijo Linda. Estoy orgullosa de ti. Carolina se rió, una risa genuina, libre de amargura. No sé si es maduro. Creo que es solo realista. Pasé 25 años creyendo que podía hacer esto sola si solo intentaba lo suficiente. Ahora sé la verdad, y la verdad, por mucho que dolió aprenderla, en realidad me ha liberado. Si estás viendo este video, puedes estar tomando Monjaro, Ozempic, Wegovy u otro medicamento para pérdida de peso. O puedes estar considerando comenzar uno, o puedes estar pensando en dejarlo. Cualquiera que sea tu situación, quiero que escuches lo que Carolina aprendió, la lección que le costó 8 meses de miseria y 20 kilos recuperados. Estos medicamentos son poderosos, pueden cambiar tu vida, pero no son curas, son tratamientos. La obesidad, para muchas personas, es una condición crónica. Es causada por una mezcla compleja de genética, hormonas, metabolismo y química cerebral. No es un fracaso moral, no se trata de fuerza de voluntad, es biología. Cuando tomas estos medicamentos, estás manejando esa condición. Estás dando a tu cuerpo herramientas que necesita para funcionar de la manera que quieres que funcione. Y al igual que alguien con presión arterial alta o diabetes o problemas de tiroides, puedes necesitar continuar ese tratamiento a largo plazo. No hay vergüenza en eso. Antes de que dejes tu medicamento, antes de que decidas que has aprendido lo suficiente y puedes hacerlo solo, por favor ten una conversación real con tu doctora. Pregúntales qué muestran las investigaciones sobre dejar. Pregúntales qué porcentaje de pacientes mantienen su pérdida de peso después de discontinuar. Pregúntales cuál es el plan si el peso comienza a regresar. Aquí hay algunas señales de advertencia de que dejar no está funcionando. Primero, el hambre regresando con intensidad. Si los pensamientos constantes sobre comida regresan, esa es una bandera roja. Segundo, el peso aumentando consistentemente. No solo unos pocos kilos de fluctuación normal, sino aumentos constantes durante 2 o más semanas. Tercero, viejos hábitos regresando. Comer en secreto, obsesión con la comida, el sentimiento de estar fuera de control alrededor de la comida. Cuarto, el costo emocional. Si estás sintiendo vergüenza, desesperación o desesperanza sobre tu alimentación,
Algo está mal si experimentas cualquiera de estos. Por favor, no esperes 8 meses como lo hizo Carolina. Habla con tu doctora inmediatamente. Un pensamiento final, no hay nada débil sobre necesitar medicamento, nada vergonzoso. Nada malo, vivimos en una cultura que celebra fuerza de voluntad y disciplina y hacerlo solo, pero no aplicamos esos estándares a otras condiciones médicas. No le decimos a los diabéticos que manejen su azúcar en sangre solo con fuerza de voluntad. No le decimos a las personas con depresión que solo piensen positivo. No le decimos a los pacientes con cáncer que la quimioterapia es hacer trampa, porque tratamos la obesidad de manera diferente. Carolina pasó 25 años creyendo que podía ganar la batalla contra su peso si solo intentaba lo suficiente. Probó la dieta correcta, encontró el ejercicio correcto, desarrolló la mentalidad correcta, estaba equivocada, la batalla no era justa. Estaba luchando contra su propia biología, y la biología siempre gana, el medicamento no la hizo débil, niveló el campo de juego. Le dio una oportunidad justa en algo que nunca podría lograr sola. Si necesitas ese medicamento para mantener un peso saludable, tómalo. Si lo necesitas para siempre, tómalo para siempre. No dejes que la vergüenza o el estigma o ideas obsoletas sobre fuerza de voluntad te roben tu salud. Te mereces sentirte bien en tu cuerpo. Cualquier herramienta que necesites para llegar allí, úsala. Y si decides dejar tu medicamento por cualquier razón, hazlo con los ojos abiertos. Sabe que muestran las investigaciones, ten un plan para lo que harás si las cosas van mal. Y por favor, por favor, por favor, no esperes tanto como lo hizo Carolina para pedir ayuda. Tu salud vale más que tu orgullo. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela con alguien que necesita escucharla. Deja un comentario a continuación. ¿Estás tomando medicamento para pérdida de peso? ¿Has pensado en dejarlo? ¿Cuál es tu plan? Leo cada comentario y tu historia podría ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Si aún no te has suscrito a este canal, por favor hazlo ahora. Compartimos historias reales sobre salud, las que no muestran en los comerciales. Presiona ese botón de suscripción y la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Gracias por ver, cuídate y recuerda, necesitar ayuda no es debilidad, saber cuándo pedirla es fortaleza.